La edad no nos circunscribe. El movimiento sí. Esa era la convicción del doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que superó el siglo de vida y continuó trabajando, escribiendo y caminando hasta bien entrada su vejez. No fue un milagro lo que lo mantuvo en marcha. No fue una píldora. Fue el propósito. Fue el ritmo. Fue el sustento. No solo del cuerpo, sino del corazón, la rutina, el espíritu. Y de eso precisamente trata esta narrativa. Mi abuelo no fue un médico renombrado. Nunca escribió un libro. Transcurrió la mayor parte de su existencia en una humilde morada con pisos crujientes y un jardín rebosante de menta, romero y tomates. Pero realizó algo que muchas personas en la actualidad les cuesta asimilar como aún factible. Se mantuvo activo, verdaderamente activo, hasta los 93 años. Caminaba, cocinaba, recordaba detalles de su juventud y se reía de chistes que requerían agudeza para captar. Y cuando se le preguntaba cómo lograba permanecer tan vital en un cuerpo que había habitado casi un siglo, invariablemente respondía: «Es la comida. Ahí es donde todo empieza. Eso es lo que te mantiene en pie». Este video no versa sobre trucos secretos ni ingredientes exóticos que jamás haya escuchado. No se trata de una búsqueda de la juventud. Trata de volver a algo que hemos olvidado, el poder lento y constante de la nutrición auténtica. Porque existe una pregunta silenciosa que muchas personas mayores de 60 años albergan en su mente, incluso si nunca la verbalizan. ¿Es demasiado tarde para reconstruir mi fortaleza? ¿Demasiado tarde para sentir menos fatiga? ¿Demasiado tarde para caminar sin esa punzada en la cadera o ese temor a las caídas? Pero en cocinas que se extienden desde Okinawa hasta Calabria, y en aldeas apacibles donde la gente aún alcanza los 90, con mentes lúcidas y manos firmes, la respuesta se ha susurrado durante generaciones, en sopas, en caldos, en frijoles para el desayuno y en hortalizas cultivadas en huertos. Dan Buettner, quien investigó las comunidades más longevas del mundo, lo expresó a la perfección. Los ancianos en las zonas azules no dependen de superalimentos, no se fían de modas ni suplementos, comen lo que crece a su alrededor y lo comen con frecuencia, humilde, constante, sencillo, durante años, durante décadas. Eso es lo que marca la diferencia. Así pues, el día de hoy, me propongo guiarlos a través de 7 alimentos que mantuvieron a mi abuelo erguido, autosuficiente y lúcido. No con la intención de que repliquen todo al pie de la letra, sino con la invitación al recuerdo, a considerar el significado de estos alimentos, el porqué de su eficacia, cómo respondían a las necesidades de un hombre envejecido, y de qué forma podrían seguir siendo beneficiosos para ustedes. Esto no es una lista, es una conversación, una narrativa, un camino que podrías empezar a transitar, una comida a la vez, con tu propio cuerpo, tu propia historia, tu propia curación. Comencemos donde mi abuelo siempre iniciaba su jornada, con calor, con frijoles y con aceite, un pequeño plato que nutría sus músculos, propiciaba sus evacuaciones y le infundía la energía para sobrellevar el resto del día. Hay una fuerza subyacente, casi imperceptible, en iniciar la mañana no con estruendo ni edulcorantes, sino con calidez. Un cuenco de frijoles salteados con delicadeza, el aroma del aceite de oliva en una sartén tibia, una pizca de tomillo, tal vez un toque de ajo. Puede sonar trivial, y lo es. Pero esa sencillez encierra una suerte de medicina discreta, especialmente para aquellos que han rebasado los 60. A medida que envejecemos, el cuerpo empieza a emitir sutiles clamores de auxilio. El estreñimiento se vuelve habitual. Los bajones de energía surgen sin previo aviso. El vientre se siente pesado. El sueño nunca parece suficiente. Y hay una sensación, casi como una niebla, de que algo en nuestro interior no fluye correctamente. Lo que muchos no perciben es que el intestino, que antaño gestionaba tanto sin queja alguna, empieza a ralentizarse. Las fibras que antes movía con facilidad ahora permanecen más tiempo. Las grasas que antaño utilizaba para absorber nutrientes ahora transitan inoportunas. Y así nos fatigamos. No únicamente por la edad,
sino porque nuestra digestión se encuentra hambrienta del equilibrio adecuado. Mi abuelo solía decir que el desayuno debería sustentarte, no perseguirte. Por eso a menudo comenzaba su día con legumbres, frijoles negros, lentejas, o lo que estuviera disponible, cocinadas a fuego lento, nunca a la carrera. Estas son más que simples fuentes de proteína. Contienen lo que los científicos denominan almidón resistente, algo que alimenta a las bacterias benéficas de tu intestino y proporciona a tu cuerpo energía sostenida, sin picos ni caídas bruscas. Pero aquí está la clave, siempre con aceite de oliva. Siempre. El aceite de oliva no es meramente una grasa, es un vehículo. Facilita la absorción por parte del organismo de las vitaminas liposolubles presentes en esas legumbres, como la vitamina K y algunos nutrientes del complejo B, elementos cruciales para la producción de energía y la robustez ósea. Sin el aceite, los frijoles resultan beneficiosos. Sin embargo, con él, alcanzan su plenitud. En regiones del mundo donde la longevidad es norma, como Icaria en Grecia o ciertas áreas de Italia, el desayuno no es dulce, sino salado, suave y reconfortante. Los ancianos de estas zonas comienzan su día con legumbres tibias, aceite de oliva y hierbas aromáticas. Y no solo comen, se sientan, mastican y digieren, lenta y pausadamente. Sus articulaciones no crujen, sus mentes permanecen lúcidas, y su energía perdura, no en ráfagas, sino como una llama constante. Lo que más me cautivó fue la forma en que mi abuelo convirtió esto en un ritual sereno. 3 veces por semana, media taza de frijoles, cocidos a fuego lento con romero u orégano, coronado con un remolino de aceite, siempre prensado en frío, siempre sin prisas. Se sentaba junto a la ventana, tostaba una pequeña rebanada de pan y comía en silencio. Y luego se ponía de pie, sin gemidos, sin rigidez, como si todo su cuerpo hubiese escuchado el mensaje: estamos alimentados, estamos listos. Frijoles con aceite, una sencillez aparente. Empero, no son nimios. Constituyen el apretón de manos entre tus entrañas y tu musculatura. Son la manera en que le comunicas a tu cuerpo a primera hora de la mañana: me preocupo por ti, te quiero fuerte, afrontemos este día juntos. Transportemos esa imagen al avanzar, desde las entrañas hasta las articulaciones, del calor a la luminosidad. Pues el siguiente alimento en la lista de mi abuelo era áureo, enraizador y rebosante de silenciosa medicina. Provenía de la tierra y asemejaba al sol. Es sencillo pasar por alto una calabaza en la tienda y ver únicamente un adorno, un recuerdo del otoño, un símbolo de algo estacional y efímero. Pero en muchas tradiciones ancestrales, particularmente en Sudamérica y Europa rural, la calabaza nunca fue meramente ornamental. Era sagrada, era curativa, era alimento para los enfermos, para los fatigados, para el cuerpo envejecido que solicitaba discretamente ser reparado. A medida que los individuos avanzan en edad, se manifiestan pérdidas que no siempre se exteriorizan de forma estridente. Las rodillas se resienten tras una breve caminata. La vista se torna árida y fatigada a media tarde. Las heridas parecen demorar más tiempo en cicatrizar. Las dolencias se prolongan más allá de lo deseable. Con frecuencia, estos cambios carecen de dramatismo. Arriban paulatinamente, cual mutación de las estaciones. No obstante, subyace a menudo una carencia silenciosa, no de tiempo, sino de nutrientes. Específicamente, zinc y carotenoides, 2 pilares de la inmunidad, la visión y la reparación tisular. La calabaza lo ofrece todo. Su pulpa anaranjada contiene betacaroteno, un pigmento vegetal que se convierte en vitamina A, fundamental para la vista, la piel y los delicados revestimientos de los pulmones y el tracto digestivo. En su ausencia, la curación se ralentiza, las infecciones encuentran terreno fértil y la energía mengua, no porque la mente se fatigue, sino porque el cuerpo carece de las materias primas para mantener sus defensas robustas. Paralelamente, las semillas, tan frecuentemente desechadas, albergan zinc, magnesio y triptófano,
Estos no son nutrientes efímeros, son trabajadores silenciosos. El zinc coadyuva a una respuesta inmune serena. El magnesio alivia la tensión muscular. El triptófano contribuye a la producción de serotonina y melatonina, elementos esenciales para el estado de ánimo y el sueño, cuya importancia muchos olvidan al rebasar los 60 años. Mi abuelo jamás lo denominó un superalimento, simplemente lo llamaba alimento restaurativo. Recuerdo que cuando padecía un resfriado o tras pasar toda una mañana en el jardín, mi abuela asaba rodajas de calabaza, con piel, ligeramente saladas y rociadas con aceite de oliva. Tostaba las semillas en la misma sartén, las revolvía con un poco de cúrcuma y servía todo junto en un pequeño plato de cerámica. No solo era hermoso, dorado, humeante, terroso, sino que además resultaba reconfortante, como algo que le ayudaba a reconectarse con su cuerpo después de un día de actividad. Jamás se apresuraba, masticaba con parsimonia, se valía de sus dedos, permitía que el calor le calara hasta los huesos, y a veces decía: la calabaza es como un amigo, no habla mucho, pero te brinda aquello que habías olvidado que necesitabas. Eso se quedó conmigo, porque a medida que envejecemos, no siempre necesitamos más. Necesitamos recordatorios de alimentos que no son ostentosos, sino fieles, recordatorios de ingredientes que ayudaron a nuestros abuelos a recuperarse de enfermedades, a sobrevivir inviernos y a criar familias con poco más que un huerto y una estufa. La calabaza y sus semillas conforman un trío singular. Una parte robustece las articulaciones, otra vela por la salud ocular, una tercera se erige en baluarte de la inmunidad y el descanso. Provenientes de la misma fruta, convergen en beneficio de las diversas facetas del cuerpo envejecido, discretamente, pródigamente, y en un mundo que con frecuencia conmina a los adultos mayores a buscar respuestas complejas, mi abuelo halló su sanación en las más sencillas: una rebanada de calabaza dorada, un puñado de semillas tostadas, una comida que no pretendía repararlo, sino que delicadamente lo auxiliaba a reintegrarse a sí mismo. De la raíz a la semilla, de la tierra a la mesa, nos acercamos ahora al siguiente aliado, uno que no nutre directamente, sino que metamorfosea todo lo demás que ingieres. Un alimento que opera como un susurro en tus entrañas, un protector de la energía, un baluarte silencioso para la digestión. Antes de proseguir, permítame plantearle una interrogante. ¿Cuándo fue la última vez que una simple comida te hizo sentir verdaderamente revitalizado, no solo saciado, sino firme, lúcido y en paz con tu cuerpo? Si esa pregunta suscita algo en tu interior, tómate un instante para revisar el comentario fijado. Hay algo allí que te he dejado, una pequeña reflexión, un paso sutil, algo que podría acercar estas ideas a tu propia cocina, a tu propio compás. Ahora, prosigamos, con un alimento que no solo nutre, sino que dinamiza todo lo que consumimos. Aquí hay una clase de fatiga que no se origina en la privación del sueño ni en largas caminatas. Emana del interior, sutil, persistente, desconcertante, una pesadez en el abdomen, una neblina en la mente, comidas que provocan distensión en lugar de satisfacción, un cansancio silencioso que persiste incluso tras un descanso nocturno reparador. Para muchas personas después de los 60 años, esto se convierte en la nueva normalidad. Pero no se trata únicamente de la edad. Con frecuencia es el estómago clamando, suavemente, con insistencia, por auxilio. Lo que la mayoría desconoce es que, conforme el cuerpo envejece, disminuye la producción de ácido estomacal. No es algo que sintamos directamente, sino su ausencia. Sin el ácido suficiente, nos cuesta descomponer las proteínas, absorber las vitaminas del grupo B y activar las enzimas que convierten los alimentos en energía aprovechable. Paulatinamente, las comidas comienzan a agobiarnos en lugar de revitalizarnos. La digestión se debilita, los nutrientes pasan desaprovechados y nuestro organismo, a pesar de alimentarnos, empieza a sentirse subalimentado. Mi abuelo tenía una costumbre discreta, una que me desconcertaba cuando era más joven. A la hora del almuerzo,
junto a su plato principal, ya fueran lentejas, arroz o pescado, siempre colocaba una pequeña porción de algo agrio, zanahorias encurtidas, chucrut, remolacha fermentada, a veces solo una cucharada, nunca mucho, pero siempre presente. Una vez le pregunté por qué, y me dijo algo que jamás olvidé: tu estómago nunca debe estar solo. Necesita compañeros que sepan cómo preparar el camino. Lo que él quería decir, llegué a comprenderlo después, es que las verduras fermentadas, creadas mediante una fermentación lenta y natural, contienen bacterias vivas, enzimas y ácidos suaves. Estos elementos contribuyen a que el cuerpo digiera de manera más completa, en especial las comidas que son más pesadas para un intestino que envejece. Chucrut, kimchi, rábano encurtido, podrían parecer guarniciones, pero funcionan como llaves. Desbloquean el valor de la comida que has preparado, facilitan el trabajo del estómago, reducen la inflamación y con el tiempo ayudan a restaurar una especie de ligereza en el vientre, en la respiración, en la forma en que te queda la ropa y en la fluidez de tus pensamientos. Para mi abuelo, la cuestión no residía en probióticos ni en la ciencia. Era una cuestión de tradición. Sus padres lo hacían, los suyos también. Confiaba en que este pequeño ritual, apenas 2 cucharadas diarias, le proporcionaba a su organismo lo que ya no producía en demasía, y al observarlo, constataba la veracidad de ello. Rara vez se quejaba de indigestión. No dormitaba tras las comidas. Se movía con una energía constante de la mañana a la noche, y su piel, incluso en sus 80 años, ostentaba un resplandor sereno. Solía decir: no comas solo para saciarte, come para que tu cuerpo pueda emplear lo que le das. Los alimentos fermentados eran su método para lograrlo, no en grandes cantidades, lo justo, con la debida constancia. Hay una razón subyacente para la ubicuidad de estos alimentos en culturas longevas. Corea, Japón, Europa del Este, los Andes. En cada uno de estos enclaves, los ancianos reverencian el poder de aquellos alimentos que han sido metamorfoseados por el transcurso del tiempo, alimentos que instruyen al organismo en la asimilación, la protección y la preservación de su energía vital. Los vegetales fermentados no son estridentes ni en sabor ni en presencia. No obstante, constituyen un puente entre lo que masticas y lo que tus células asimilan, entre el plato y el latido de la fortaleza que aspiras a llevar contigo al día siguiente. Y ahora, de este ácido silencioso que purifica y prepara, pasamos a algo más sutil, algo pródigo en recuerdos, un alimento que mi abuelo consumía, no por la mañana, sino en la quietud del crepúsculo, cuando la casa aquietaba su bullicio y el cuerpo no demandaba energía, sino la anhelada reparación. En las silenciosas horas vespertinas, cuando el día se suavizaba y la luz exterior se atenuaba, mi abuelo tenía un ritual. No era dramático, no emanaba aromas dulces ni especiados, no inundaba la habitación con ruido. Era sencillo: un huevo cocido, un hilillo de aceite de ajo y unas cuantas verduras, ligeramente cocidas al vapor, reposando a su lado, sin ceremonia alguna, simplemente constancia. Y con el tiempo, llegué a comprender que era más que comida. Era una conversación entre su cuerpo envejecido y el descanso en el que estaba a punto de sumergirse. Para muchos en sus 60s, 70s y más allá, el organismo ya no se recupera como antaño. Los músculos tardan más en regenerarse, las heridas tardan en sanar, la energía se siente más lenta en retornar, incluso tras esfuerzos mínimos. Y sin embargo, muchos evitan los huevos, especialmente las yemas, por temor al colesterol, temor a ideas anticuadas, temor a que algo rico deba ser también perjudicial. Pero la verdad es más benigna que eso. La yema no es el enemigo, es un obsequio, uno colmado de colina, luteína y grasas esenciales que nutren el cerebro, protegen los ojos y coadyuvan a la lenta reconstrucción de los tejidos tras el desgaste diario. Al combinar esa yema con aceite de ajo, no ajo crudo, sino delicadamente infusionado, suavizado por el tiempo y el calor,
Ocurre algo extraordinario. El ajo se ha empleado durante siglos para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la circulación y aliviar la inflamación. Al encontrarse con la opulencia del huevo, no domina, amplifica, transforma el platillo en algo más que una comida, un tónico, un bálsamo, una promesa silenciosa de apoyo para las articulaciones, la memoria y la inmunidad. En ciertas regiones de Japón y Europa del Este, las personas mayores aún concluyen sus días con huevos pasados por agua, sutilmente sazonados con aceite de sésamo o ajo, no por moda, sino por recuerdo, por respeto a lo que el cuerpo demanda al prepararse para el descanso, proteínas para la regeneración muscular, grasas saludables para nutrir el sistema nervioso y calidez para señalar seguridad. Mi abuelo jamás había oído hablar de la colina. No disertaba sobre compuestos antiinflamatorios. Simplemente solía decir, por la noche, ofrécele a tu cuerpo algo que pueda emplear en silencio. Eso siempre me conmovió, porque no se trataba de esfuerzo, se trataba de cuidado. No cocinaba para impresionar, cocinaba para sustentarse, e incluso en sus 90 dormía profundamente. Rara vez despertaba en la noche, sus manos eran firmes, sus pensamientos lúcidos. La preparación del alimento en sí tomó menos de 5 minutos. Un huevo cocido, ajo templado en aceite de oliva hasta que desprendió fragancia, luego colado, un hilo sobre el huevo, algunas hojas verdes a un lado, espinacas, col rizada, lo que hubiera en el jardín. Eso era todo, y sin embargo, le brindaba todo: la calma de la rutina, la fortaleza de la proteína, la sanación de ingredientes ancestrales. Esto no era comida de desayuno, solía decir. Era un pacto, un acuerdo tácito con el cuerpo. Me has sostenido. Ahora te nutriré, con delicadeza, debidamente, para que podamos intentarlo de nuevo mañana. Y aquí es donde dejamos este último alimento, no con fanfarria, sino con reverencia, porque la verdadera fortaleza, después de los 60, no siempre emana de lo que añadimos, sino de lo que honramos, lo que recordamos, lo que retribuimos al cuerpo que nos ha portado durante tanto tiempo. Ahora bien, al tiempo que esta narrativa llega a su epílogo, volvemos al punto de partida, a la génesis misma, un cuestionamiento sobre el movimiento, el sustento y la impasible fortaleza que aún podemos hallar, una comida y un instante a la vez. Quienes perseveran en su curiosidad por la gastronomía permanecen jóvenes. Las palabras del doctor Shigeaki Hinohara no versaban sobre la resistencia al paso del tiempo, sino sobre la permanencia en el presente. Mi abuelo encarnó esta filosofía con discreción. No se dejó llevar por tendencias ni contabilizó nutrientes. Comía lo que le proporcionaba estabilidad: frijoles calientes con aceite de oliva, calabaza dorada, una cucharada de vegetales fermentados, un huevo tibio por la noche. No se trataba de estrategias de salud, sino de gestos de cuidado, repetidos, confiables, suficientes. No solicitó más años, pidió fortaleza en los que tenía, y su cuerpo respondió. Caminó sin asistencia, recordó nombres, despertó con un propósito, no por ningún milagro, sino gracias a los alimentos que lo encontraron donde estaba. Envejeciendo, sí, pero aún viviendo, aún merecedor de nutrición. Esa es la silenciosa verdad que emana de los lugares donde la gente disfruta de una longevidad marcada por la lucidez. Sus comidas, modestas y reiteradas, se arraigan en la memoria y en la tierra. No son perfectas, pero sí constantes, y se preparan con esmero. Así que pregúntate, ¿qué alimento ya reside en tu hogar esperando silenciosamente ser honrado? ¿Cuál te resulta familiar, incluso ahora? No es necesario cambiarlo todo. Simplemente regresa a lo que te da fuerza, con suavidad, repetidamente, y permite que tu cuerpo te lo agradezca a su debido tiempo.